Hola alumnos de cuarto medio, damos inicio a la tercera unidad del año. El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente. Aquí presento tres tipos de definiciones de ensayo. 1. Se trata de un escrito que es generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. 2. Título que se da a ciertas obras elementales en que solo se trata una cuestión desde un punto de vista restringido. Y 3. Consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc., sin aparato documental, de forma libre y sistemática, con volumen de estilo. Estas tres denominaciones pueden prestarse a confusiones. En verdad se trata siempre del mismo tipo de obra. Esas expresiones se suelen usar en ciertos contextos, especialmente en el académico, como puede ser en la secundaria y en la universidad. Por ejemplo, con la expresión de ensayo crítico, se quiere resaltar que es un escrito en el cual lo más importante es lo que piensa ese autor y su crítica. Es necesario saber que todo ensayo es una exposición de ideas, basada en argumentos. Por eso, el expositivo, como el ensayo argumentativo, y al mismo tiempo es crítica, ya que se está juzgando una determinada cuestión. Es decir, en los tres ensayos, ya sea el crítico, el argumentativo y el expositivo, vamos a ver las tres características. En un ensayo expositivo, también vamos a encontrar argumentos y lo más probable también podemos encontrar una crítica, como en el texto, en el ensayo argumentativo vamos a poder encontrar un ensayo expositivo porque estamos exponiendo ideas, etc. Como dijimos, hay tipos de ensayo. Los dos ensayos más comunes es el ensayo literario y el ensayo científico. El ensayo literario se refiere a una variedad y libertad temática, ya que se puede hablar de cualquier tema relacionado a la literatura. También se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, y el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la vida. Es y debe ser personal, subjetivo, una visión particular del escritor. Aquí hay una diferencia con el ensayo que vamos a ver más adelante, que es el científico, pues aquí se permite la subjetividad. Algunas condiciones para satisfacer un ensayo literario es que algunos teóricos afirman que el ensayo literario concede gran importancia al estilo en que está redactado. Por ende, en el ensayo científico o argumentativo se centra más en la construcción de sus fundamentos, en la documentación que le proporciona para fundar sus argumentos. En cambio, en el ensayo literario, el escritor no se preocupa enteramente de exponer una idea con la intención de convencer al lector de su posición. Puede que sí lo haga y puede que no también. Algunos ensayos de algunos críticos de literatura, como Octavio Paz, Esteban Echeverría, José Ingenieros, se caracterizan por presentar una redacción con un gran cuidado en el estilo, en el manejo de recursos teóricos, retóricos, como la metáfora y otros. En cambio, un ensayo de, por ejemplo, Stephen Hawking, que es un ensayo más científico, pues es un físico, está más lejos de ser catalogado como un ensayo literario, en razón, por un lado, del tema que dicho autor desarrolla, que es la física, y por supuesto, por el estilo que ha utilizado para redactarlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la introducción de un ensayo donde se dice: muchos autores de libros sobre literatura pasan por alto los cuentos considerando que constituyen un género menor y que no merecen apenas consideración. Sin embargo, opino que no tiene que ser así, como voy a demostrar en mi ensayo, y además que constituye una herramienta maravillosa para iniciar a la infancia en un mundo mágico, infinito y enriquecedor, el de los libros. Aquí tenemos el cuerpo, en donde se van, como nos damos cuenta, se va a hablar de ciertos autores como es Julio Cortázar, Benedetti, Borges, para poder respaldar la idea y la importancia de la lectura de los libros. Vamos a seguir con un cuerpo donde vamos a seguir argumentando la idea,
Como por ejemplo, con el tiempo y la edad, un niño al que se le ha inculcado el placer de dormirse con un cuento comenzará a desear saber por sí mismo qué sucede a sus personajes favoritos y poco a poco se adentrará en el límite, en el íntimo placer de sumergirse en las páginas de un libro y comenzar a vivir sus historias sin más voz que esa interior que te acaricia el alma cuando te sitúas frente al hechizo de las palabras. Y así en los otros párrafos vamos a poder encontrar también otro tipo de argumentación. Y como conclusión, dice que creo haber demostrado que el cuento, ya sea lo demostró por supuesto en el cuerpo del ensayo, donde dio los argumentos, que no es solo un subgénero menor, sino que puede estar a la altura de las más grandes obras y que su importancia es básica y primordial para el fomento de la lectura en niños y adultos, ayudando a que la sana costumbre de la lectura perviva en las nuevas generaciones. Seamos, pues, unos cuentistas irreductibles con nuestros hijos, descubrámosle el placer de no poner barrera a los sueños y de amar la lectura a través de nuestras voces en un principio y de forma autónoma y con sus personales elecciones más adelante. Es así como se realiza una conclusión. Se llega al resultado de la investigación del ensayo, o sea, que compone el ensayo. Aquí tenemos otro tipo de definiciones de ensayo. El ensayo es un producto crítico por excelencia, como ya lo dijimos. Los filósofos defienden el ensayo como una forma de expresión real de las manifestaciones filosóficas, llámese tratado, discurso o réplica. Los periodistas argumentan que todos los días se ensaya a manera de nota informativa sobre la realidad. Es un concepto incitante que impide transgredir las normas estéticas y morales. El ensayo no puede ser definido en un solo concepto. Las diferentes disciplinas lo adecuan a sus necesidades y se valen de artilugios para defender su género. Entonces, el ensayo lo vamos a encontrar no solamente hablando sobre la literatura, sino vamos a encontrar un ensayo que va a referirse a un tema también, no sé, social, a un tema filosófico, a un tema científico, etc. Una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el ensayo. Se ha llamado género literario científico porque parte del razonamiento científico y de la imaginación artística. Es así como definimos el ensayo científico. La creación científica arraiga, como la poética, en la capacidad imaginativa. Esta no se puede ignorar totalmente, sin embargo, no se aparta de la naturaleza o de la lógica. El ensayo científico comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales, explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la verdad de las cosas. Y comparte con el arte la originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. En el ensayo no hay realidad, un estilo definido, sino muchos según el carácter del autor, pero sí existe una condición esencial que se debe cumplir, la claridad de expresión. Esto se refiere a cuando al querer expresar la idea sea de una manera clara y en el escrito esté todo muy bien redactado, que haya una claridad. Esa transparencia que puede dar al lector una mayor comprensión de la autenticidad del pensamiento plasmado por el ensayista. Ensayista se le llama a la persona que hace un ensayo. Ahora, los tipos de ensayos también se pueden clasificar según la intención. Como dijimos, está el ensayo en su uso, que su uso puede ser literario y puede ser científico, y también tenemos según la intención, si es de poner, es de argumentar o es de criticar. Así tenemos el ensayo expositivo, argumentativo y crítico. En el ensayo expositivo se exponen las ideas sobre un tema, presentando información alrededor del mismo y pantizando esta información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión. Por otro lado, el ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas u otras, fundamentos epistemológicos. Y el ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación emitiendo un juicio ponderado. Las características del ensayo tienen que ser de una estructura libre, una forma sintética y de extensión relativamente breve, una variedad temática, también tiene que tener un estilo cuidadoso y elegante, tono variado que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo, debe presentar claridad de expresión, como ya dijimos, que la transparencia que puede dar al lector a una mayor comprensión, y tiene que haber un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico también puede estar en el ensayo expositivo. Lo crítico uno lo puede incluir en todo tipo de texto.
Cuando nosotros queremos realizar un ensayo, ahora ustedes que están en tercero medio, tienen que primero fijarse en el tema. Tienen que buscar un tema interesante en el cual quieren investigar y a partir de eso empezar a investigar. ¿De qué se trata la investigación en un comienzo? Se trata de la búsqueda de la información. Se empieza a recolectar información. Esta información se recolecta especialmente a través de otros libros. Si yo quiero hablar del calentamiento global, tengo que buscar información en libros que me hablen del medio ambiente, en libros de naturaleza, en libros de ciencia, donde me expliquen el fenómeno. Y buscando mucha información de eso empiezo a recopilar material para realizar mi ensayo. Luego está la organización de la información, en donde yo ordeno qué citas, porque uno saca citas de estos libros, qué citas me sirven para argumentar la idea original que yo creé. Y de esa forma comienzo a ver qué pondré en la conclusión, qué pondré en el cuerpo, qué pondré en la introducción. Luego se hace una elaboración del texto en donde se redacta un borrador. Muchas personas no lo hacen, pero lo ideal es que lo hagan, pues luego del borrador uno puede saber qué se equivoca, qué no, y mejorarlo después. Y está la búsqueda de la versión final, que es cuando se revisa este borrador y se corrige para luego, para que resulte luego el ensayo final. La estructura del ensayo es la introducción, el desarrollo, las conclusiones y va a tener también una bibliografía. La bibliografía son el material, en especial los libros que nosotros utilizamos o los artículos o encuestas, etcétera, que utilizamos para nuestra investigación que compuso nuestro ensayo. La introducción se presenta un tema, es decir, una realidad social empírica que aún no tiene una respuesta verdadera. Esto puede hacerse a través de una pregunta que posee más de una respuesta o mediante una hipótesis que puede definirse como una solución provisional para un problema dado. Provisional se refiere a algo tentativo, a una posibilidad. Se expresa también el objetivo del ensayo, se explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. Es el 10% del ensayo. Su objetivo específico es capturar la atención de los lectores. Y en esta parte donde se presenta generalmente la tesis del tema, que es la opinión del autor sobre un determinado tema debatible. En el desarrollo se sostiene la tesis, ya aprobada en el contenido, y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. Esta utiliza principalmente recursos como lo son la descripción, la narración y citas que deben ser incluidas entre comillas para poder tener con qué defender nuestra tesis. Constituye el 80% del ensayo. El desarrollo o el corpus es la parte más extensa e importante. La extensión se conforma según las ideas desarrolladas. En él va todo el tema desarrollado, utilizando la estructura interna, 60% de síntesis, 20% de resumen y 20% de comentarios. Estos comentarios pueden también ser críticas, como le dijimos anteriormente. En las conclusiones, en esta parte se mantiene cierto paralelismo con la introducción, con la referencia directa a la tesis del ensayista, con la diferencia de que en la conclusión la tesis debe ser profundizada a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo. Se puede inferir en esta que es la manera de comprobar lo que se dijo anteriormente, explicando el por qué sustenta un tema o una opinión y las motivaciones que lo llevan a desarrollarlo. En este apartado, el autor expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. Esto contempla un 10% del ensayo. La última parte del ensayo se encuentra en la bibliografía, que se escribe al final, y son las referencias de las fuentes consultadas que sirvieron para recabar información y sustentar las ideas o críticas. Estas fuentes pueden ser libros, revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, video, etc. La bibliografía se refiere a todos estos libros que nosotros buscamos para poder leer y luego respaldar las ideas que nosotros creamos en el ensayo. Estas ideas se respaldan a través también de citas. ¿Qué son las citas? Son partes de un texto que nosotros las colocamos sin cambiarlas entre comillas en el ensayo. Y a través de esa cita o de esa frase o de esa oración o ese párrafo, que es una idea de otro autor, nosotros respaldamos nuestra idea. Y
Para poner todo el material que utilizamos, nosotros hacemos una lista al final en una página donde hacemos la lista de la bibliografía o de las fuentes, mejor dicho. Así damos término a la clase. Espero les haya gustado y hayan entendido lo que es el ensayo. Es muy importante que puedan comprenderlo. Cualquier duda me mandan un mail porque de alguna forma lo vamos a ver y lo vamos a poner en práctica durante todo el año. En especial en las lecturas que tienen para la casa. Así que eso, que tengan una muy buena semana y ánimo con el resto de los cursos. Adiós. Hola alumnos de cuarto medio, damos inicio a la tercera unidad del año.